Hablemos de la justicia social en la discapacidad. Maestro Israel Morales San Román. Se desempeña como abogado especializado en los derechos humanos y el proceso de inclusión de las personas con discapacidad, como el defensor de los derechos humanos de las personas con discapacidad y el ascensor de los procesos de consultas en las personas con discapacidad. En la actualidad desempeña su cargo de jefe de la unidad de atención a las personas con discapacidad en el Ayuntamiento de San Luis Potosí. Cuenta con especialidades de Teachers Training en British Council en el enfoque de la inclusión lingüística de los niños y niñas con discapacidad. En esta rama es el maestro de la lengua inglesa de las niñas, niños y adultos con discapacidad visual, así como de las materias de los derechos humanos y la inclusión social. Ganó el premio, ganó el premio Yucateco Distinguido en el año 2003, otorgándole esta máxima distinción por las aportaciones de la educación bilingüe y de niños y niñas con discapacidad en el estado de Yucatán y por los procesos satisfactorios de inclusión de los alumnos de las universidades de la ciudad de Mérida. Muchísimas gracias. Creo que está apagado esto. A ver si me escuchan. Bueno, creo que no lo voy a usar porque, bueno, mi voz es muy fuerte. Entonces, si no me escuchan, me dicen y lo uso, ¿vale? Porque creo que no está funcionando bien. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo van en su ya cuarto día de conferencias, verdad? Padrísimo. ¿Cansados? Felices, muy bien. Mucha información, ¿verdad? Hay mucho que aprender aún del colectivo con discapacidad y me alegra mucho que se estén generando estos espacios por medio de los cuales se está compartiendo más información al respecto y se está sensibilizando a la sociedad, pero también las personas con discapacidad tenemos la oportunidad de estar en esos espacios, aprender más sobre cuestiones que desconocemos, quizás al respecto de nuestro propio colectivo. Muchísimas gracias, Monse, por esa presentación. Padrísimo, gracias. Gracias también a las personas que están contribuyendo para generar estos espacios, al movimiento de personas con discapacidad, inclusión plena, a la maestra Silvia de Gante y a todas las personas que han contribuido para generar estos foros. De verdad, gracias por la invitación y bueno, espero hoy contribuir un poquito más a lo que han estado estudiando estos días, ¿vale? ¿Sí me escuchan bien, verdad? ¿Vamos bien? Súper. Mande. Ok. Bueno, a veces, creo que es para Zoom, ¿no? Pero bueno, súper. A ver si en Zoom no los dejo sordos. Pero bueno, para empezar, quiero preguntar, ¿cuántas personas con discapacidad visual tenemos en la sala? ¿Tenemos ese dato? ¿Cuántos ciegos hay hoy aquí? ¿Solo una persona? Bueno, dos conmigo. Si llega alguien más, porfa, les pido que me... Tres. Súper. Tres conmigo. Bueno, entonces, hay unos videos en el transcurso de la presentación. Voy a describirlos para las personas que tienen discapacidad visual, ¿vale? Están en inglés, entonces, lamentablemente, sobre este tema casi no hay información en español. Yo odio que pongan videos en inglés en el sentido de que no es accesible. Les ofrezco una disculpa al respecto, pero prometo interpretar lo mejor que pueda, ¿va? Si tienen dudas al respecto del video, igual me pueden preguntar lo que ustedes necesiten, ¿sí? Vale, entonces vamos a hablar un poco sobre justicia social en discapacidad. Este es un concepto nuevo, nuevo para nuestro país, porque en nuestro país casi no se tocan estos temas, ¿vale? En nuestros países ya han desarrollado más el concepto de justicia social, pero creo que este espacio va a ser súper nutritivo para que empecemos a hacer un semillero de justiciables o personas que ejerzan ese tipo de justicia, ¿va? Para empezar, les quiero recordar el concepto de discapacidad que da la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, es un nombre muy largo. Esta convención es un tratado internacional. ¿Qué es un tratado internacional? Pues como una ley grandota, una ley que se tuvo que firmar por muchos países para que contemplara los derechos de nuestro colectivo, de las personas con discapacidad, ¿vale? Ahora, ¿por qué tuvo que existir esta ley? ¿Por qué tuvo que existir esta ley a nivel mundial prácticamente?
porque los países no nos estaban tratando de una forma adecuada. Cambiaba el trato que nos daban de país a país. Entonces tuvo que haber un acuerdo, tuvo que haber un consenso para definir cómo tratarnos. Entonces, adivinen que este tratado internacional, esta ley grandota, esta Biblia, por así decirlo, de los derechos de las personas con discapacidad, lo creó México. Y es algo que muchas veces desconocemos como personas que somos los creadores de esta convención. Y como creadores, yo creo que tenemos que abrazarlo, que quererlo mucho, querer mucho esta ley, porque es una ley muy importante en cuanto a los derechos humanos, ¿vale? Ahora, ¿qué definición nos da de discapacidad esta convención? Bueno, nos dice que son personas con discapacidad aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, sensoriales o intelectuales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras vean impedida o limitada su participación en igualdad de condiciones con los demás, ¿vale? A ver, tomando en cuenta esto que dice la convención, ¿qué barreras puede vivir una persona ciega? ¿Qué se les ocurre que yo como ciego me enfrento en la calle? Ya creo que el ponente anterior les estuvo contando algunas de las barreras que él vive, ¿verdad? ¿Como cuáles? Cruzar la calle, los accesos. A ver, ¿por qué los accesos? ¿Me cuentas? Porque hay lugares a donde entrar, Ajá. no hay las indicaciones, no hay la rampa. Súper, no hay señalética, no hay sensibilización. Cruzar la calle, algo tan básico, ¿no? Puede representar una barrera para nosotros. Pero yo tengo una pregunta. Tomando en cuenta nuevamente esta definición, seguimos aquí. ¿Las personas que usan lentes tienen discapacidad? A ver, ¿sí o no? Pelea, pelea, pelea. ¿Sí es discapacidad? A ver, ¿me comentas por qué? ¿Cómo te llamas? Ajá. Ajá. Si yo manejo mucho, si en ese momento se me cayeran los lentes, ajá, los tipos de vehículos que manejo no tendría la habilidad o la capacidad para poder resolver esa falla en ese momento. Ok, Juan Ramón. Súper, muchas gracias. A ver, acá igual teníamos otro sí. Yo también. ¿Su nombre, perdón? Elisa. Elisa. Es muy difícil que me pueda desplazar de un lugar a otro, pueda dar clases, pueda manejar, pueda hacer básicamente cualquier cosa. Ok. Ahora, los que me dijeron que no, ¿por qué no? ¿Quién me dice? Ajá. No todo el que usa lentes va a ser. Ok. Hay algo muy cierto. A ver, Juan Ramón y Elisa, por ejemplo, si ustedes se ponen los lentes, ¿pueden manejar? Bueno, en mi caso, Ajá. en mi caso, los vehículos que yo manejo tienen a veces a 45 milímetros de son los vidrios. Ok. Sí. Entonces, se reduce muchísimo la visión. Ok. ¿sí? Bueno, entonces, ajá. sin los lentes es prácticamente imposible. No imposible, pero me incapacita. Ok. No tengo la capacidad. Pero si se los pone, ¿sí puede manejar los vehículos? Sí. Ah, ok. Y si se los pone, ¿pueden dar clases, Elisa, de forma tradicional o convencional? Ah, entonces, usar lentes no es una discapacidad. ¿Por qué? Porque si yo me pongo lentes, ¿voy a poder manejar? No. Si yo me pongo lentes, ¿voy a poder andar por el centro como lo hace Elisa o Juan Ramón? No. Entonces, usar lentes no es una discapacidad, ¿vale? Mira, que me iba a matar en el escalón. No te preocupes, ya, mira, cayendo se aprende uno. Muy bien. Como dijo por ahí, creo que la maestra Silvia, sí, se requieren de determinadas métricas o dioptrías para saber cuando una persona ya es persona con discapacidad. A mí no me gusta mucho esto porque es seguir basándonos en un diagnóstico y actualmente sabemos que la discapacidad no debería de tener nada que ver con el diagnóstico, pero sí, a mí me gusta definir la discapacidad visual en este caso con las barreras, ¿no? Cuando enfrentamos barreras, aún teniendo lentes,
es porque ya tenemos una discapacidad. ¿Y qué barreras pueden ser? Ay, que me choqué con el poste, que me caigo con el escalón, que no vi la escalera, que no puedo manejar, que ya requiero quizás de un bastón. Ok, ahí ya empezamos a hablar de discapacidad visual en este caso, ¿vale? Ahora, ¿qué son las barreras? Bueno, es todo aquello que obstaculiza el libre ejercicio de derechos. Es aquello que representa una exclusión, una restricción a el ejercicio de los derechos. Entonces, existen muchos tipos de barreras. Están las barreras físicas, las barreras comunicacionales y las actitudinales. Las barreras físicas creo que todas las conocemos, ¿verdad? Por ejemplo, cruzar la calle tiene que ver con las barreras físicas. ¿Por qué? Porque no hay semáforos sonoros, supongamos. O, no sé, ¿por qué creen que este escenario puede representar una barrera física? Porque, porque si doy un paso en falso, al piso, ¿no? Me puedo caer. Entonces, esas son las barreras físicas y creo que son, no las más comunes, pero sí las más identificables, ¿vale? Luego tenemos las barreras comunicacionales, que tienen que ver con el acceso a la información. En mi caso, ¿por qué creen que puedo enfrentar barreras al acceder a la comunicación? Ok, ok, exactamente. Porque la mayoría del material está diseñado en formatos no accesibles. Entonces, esto provoca que yo no pueda acceder a libros, a mapas, a cualquier tipo de contenido, ¿vale? Y por último tenemos las barreras actitudinales, que son en las que nos vamos a enfocar hoy. Toda esta introducción fue para enfocarlos en actitud, ¿va? La actitud representa a veces una gran barrera hacia las personas con discapacidad, porque hay personas que piensan que no podemos hacer cosas. Y a eso se le llama capacitismo. El pensar que una persona con discapacidad, por su condición o por la falta de un sentido o la falta de una, entre comillas, capacidad, ya no puede hacer nada, eso es capacitismo, ¿va? Así como existe el racismo, que es cuando discriminamos a una persona por su color, así como existe el clasismo, que es cuando discriminamos a una persona por su estatus social, existe el capacitismo, que es la discriminación que nos hacen a nosotros por pensar que nos falta algo, ¿va? Entonces, estas barreras actitudinales tienen que ver con este prejuicio, esta falsa idea de que siempre requerimos ayuda o asistencia. Y claro, habrá personas que sí requieran apoyos constantes, pero eso no significa que no puedan ser autónomas en sus decisiones, ¿vale? Entonces vamos a ver un video que se llama, bueno, lo voy a decir en español, se llama Asume que yo puedo y quizás podré, ¿vale? Voy a traducirlo, está en inglés, por si alguien no puede leer los subtítulos y ahorita les cuento de qué trata, ¿va? Sí, está dentro de la presentación. Está en barreras actitudinales. Yes, ¿me ayudas a pasar las diapos? Ok, no, está bien.
Ya. No se oye. Isa, te voy a cambiar el micrófono. Ok. Ok, vale. ¿Estás en justicia, en concepto de justicia social? Ok. Déjame ver dónde estoy. No es que yo luego me voy. No te preocupes. Ok, va, ¿cómo surge la justicia social? ¿Cómo surge? Ok. Bueno, el término justicia social o disability justice se crea en Estados Unidos, ¿vale? Las personas de Estados Unidos, los estadounidenses, los gringos, los americanos, como les quieran decir, a mí no me gusta decirle americanos, la verdad, pero bueno, tienen una forma muy distinta de ver la discapacidad, porque ellos desde 1970 tuvieron un movimiento muy importante, un movimiento social en el cual personas con discapacidad salieron a las calles y se manifestaron. ¿Se ubica en la Revolución Mexicana? ¿Qué pasó en la Revolución Mexicana? ¿Qué pasó? No quiero saber por qué se generó, sino qué pasó. La gente salió a las calles, ¿verdad? Se manifestaron, hubo hasta guerra, ¿no? Prácticamente. En este caso no hubo guerra, pero quiero que se imaginen a revolucionarios con discapacidad. Gente marchando, quemando lugares, quemaron el Congreso de California, hicieron destrozos hasta cierto punto por generar un cambio. ¿Por qué? Porque había muchas políticas restrictivas en Estados Unidos. ¿Sabían que hasta los 70 las personas con discapacidad no podían ingresar a un lago o a un río porque se pensaba que no podían estar ahí? ¿Sabían que hasta los 70 en Estados Unidos se les pedía un certificado de habilidad a las personas con discapacidad para entrar a la universidad? O sea, tú terminabas tu prepa y si querías estudiar la uni, te hacían una serie de exámenes médicos y te daban un certificado que te decía que sí podías estudiar la uni. Imagínense eso. Entonces, se crea este movimiento por los derechos de las personas con discapacidad, donde las personas salen a marchar, salen a manifestarse y generan cambios, ¿vale? Bueno, después de este movimiento,
hay una serie de estadounidenses que se dan cuenta, bueno, sí, ya tenemos derechos, qué padre. Bueno, sí, ya podemos entrar al lago, ya podemos ir a la escuela, ya podemos trabajar, el transporte público ya está adaptado, pero faltan más cosas. Yo soy una persona con discapacidad que también es indígena, por ejemplo, y me están robando mis tierras. Yo no tengo a dónde irme. Yo soy una persona con discapacidad que es gay y me están prohibiendo casarme porque piensan que no puedo hacerlo. Entonces, ellos empiezan a reflexionar y dicen, ok, sí, ya hay derechos, pero aún se puede hacer muchísimo más. Y en el 2005 se crea un nuevo movimiento de manifestación que es el Disability Justice o Justicia Social de la Discapacidad, que intenta que la discapacidad sea estudiada desde todos, imagínense un círculo y un círculo con muchos cruces, desde todos los cruces posibles, desde ser persona con discapacidad indígena, persona con discapacidad migrante, persona con discapacidad negra, persona con discapacidad, mujer, etc. ¿Por qué? Porque todo eso va cambiando la realidad que vivimos. A ver, es la misma realidad que vive una persona con discapacidad que viene de San Luis Potosí, capital, a la que vive una persona con discapacidad de la Huasteca. No, no vive las mismas cosas, ni las mismas barreras, ni requiere los mismos derechos, ni los mismos apoyos, ni los mismos ajustes. Mientras quizás aquí en la capital ya hay escuelas, pocas, pero quizás ya hay algunas opciones, ¿no?, de escuelas inclusivas. En la Huasteca yo creo que puede ser que no exista ninguna, o apenas están empezando a cuestionar nuestro derecho de incluirnos en escuelas, ¿no? O imagínense en la zona de la Huasteca, pero de la sierra, en las comunidades indígenas. ¿Creen que allá hay escuelas que acepten a personas con discapacidad? Yo creo que difícilmente pueden existir. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos pensando la discapacidad desde solo un grupo de la población. Y la Disability Justice dice, no, hay grupos que se están quedando fuera. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Espérame, ahorita te digo que le cambies. El movimiento es el siguiente, creo, Movimiento de los Derechos de Personas con Discapacidad en Estados Unidos, ¿sí? Creo que es la siguiente. ¿No? Se llama movimiento. No, siguiente. Movimiento. Es el Movimiento de Derechos de Personas con Discapacidad en Estados Unidos. Ok, súper. Bueno, como les dije, en los 70s hubo un movimiento muy radical en Estados Unidos y este movimiento generó que el Congreso de Estados Unidos a nivel federal, porque bueno, allá funciona un poco distinto todo en la cuestión jurídica, ¿no? Pero esto alcanzó el federalismo, incluso se hizo a nivel nacional, a nivel de todo el país. Se creó la American with Disabilities Act, que es la EDA. La EDA es la ley de estadounidenses con discapacidad que contempla todos los derechos a los cuales pueden acceder los estadounidenses con discapacidad. Pero ¿qué pasa? Que en Estados Unidos no solo viven estadounidenses, no solo viven americanos, viven también personas de otras etnias. Por ejemplo, hay muchos mexicanos que por cuestiones mayores han tenido que emigrar a Estados Unidos. Y entonces ellos no entran en esta ley. Hay personas de otros países, africanos, asiáticos, que han tenido que migrar a Estados Unidos y Estados Unidos no les quiere otorgar la protección de esta ley. Entonces, sigue habiendo gente, aunque hubo un movimiento muy fuerte, muy maravilloso, que yo admiro mucho porque sí provocó grandes cambios y creo que es el primer antecedente de personas con discapacidad saliendo a las calles a manifestarse, aún deja muchas cuestiones fuera. Y justo la siguiente diapo es el de limitaciones. Creo que son limitaciones del movimiento. Ok, limitaciones. Este movimiento, como les dije, tuvo muchas limitaciones. Por ejemplo, enfoque centrado en cuestiones jurídicas y legales. ¿A qué se refiere con esto? ¿Es importante que tengamos derechos? Claro, claro que es importante. ¿Es importante que estos derechos estén protegidos? Por supuesto que es importante. Tienen que estar, porque si no las autoridades no las respetan. Sin embargo,
¿Deben de existir sanciones a estos derechos si no se respetan? Claro que deben de existir sanciones. Tiene que haber castigos si no se respetan. Pero la inclusión no puede estar solo cimentada en castigos. Porque si no, la inclusión se vuelve punitiva y no es real. Yo he tenido la oportunidad de por ahí trabajar con personas de Estados Unidos y yo veía mucho esta situación que la inclusión es muy forzada en ocasiones, porque tienen miedo a que los demanden. Entonces es como que, te ayudo a subirte al tren, pero no es como una ayuda real, no es una ayuda de, oye, ¿quieres que te ayude? No, es como, ven, te subo al tren. Y te ayudan, pero nunca te tocan, es como tú los tienes que agarrar, y hay un protocolo muy estricto que tienen que seguir, y si no hacen ese protocolo se tienen que regresar, porque tienen miedo a los castigos. O por ejemplo, te ayudo, no sé, a comprar algo en el súper. Hay un protocolo para la gente que va con discapacidad al súper, que tienen que seguir a pie de la letra porque si no, ya, demanda segura, ¿no? Entonces, esto causa que la inclusión no sea de forma natural. ¿Está padre? Pues sí, está muy padre la verdad, porque bueno, hay protocolos, hay reglamentos, saben qué hacer. Sin embargo, sí sientes como esa frialdad de, ay no, si no te trato bien, me va a ir mal, ¿no? Si no te trato bien, me van a castigar. Si no te trato bien, me van a meter a la cárcel. Entonces, es como una inclusión un poco forzada. Entonces, las personas que crearon Disability Justice o justicia social por la discapacidad decían, ok, sí, que existan castigos, que existan consecuencias, pero también hay que hacer un trabajo social. Hay que hacer que la inclusión nazca de la sociedad, que la empatía se genere, porque si no lo que están haciendo es que nos tengan miedo, ¿vale? Número 2, falta de interseccionalidad. El movimiento de derechos de personas con discapacidad, estas personas que les dije que salieron a las calles a manifestarse y a quemar lugares, eran personas blancas, que no contemplaban que también hay personas con discapacidad latinas, que también hay personas con discapacidad negras, que no estaban viviendo las mismas realidades que ellas vivían. Entonces, una crítica es, no, es que no todos somos blancos, y no todos tenemos dinero, y no todos nacimos aquí, y no todos somos heterosexuales, y no todos somos iguales a todos, ¿no? Entonces, la interseccionalidad es una palabra muy difícil, interseccionalidad, es muy larga. Se refiere a eso, a ver a las demás personas desde qué los cruza, desde qué más son aparte de tener discapacidad, qué más viven, porque somos mucho más que solo la discapacidad. El individualismo. Estados Unidos es un país muy individualista, entonces su ley está muy concentrada en hazlo tú solo, tú puedes solo, tú lo tienes que lograr solo. Y sabemos que no es así, que hay una interdependencia. ¿Y qué es esto de la interdependencia? La construcción de comunidad. Como latinos, nosotros se nos da muy bien construir comunidad, o bueno, eso creo. Pero en Estados Unidos no se construyen comunidades, o es más complicado. Y la comunidad en discapacidad viene muy bien, las redes de apoyo vienen muy bien. Que las mamás o las personas que ejercen cuidados o apoyos tengan otras personas en las cuales platicar, con las cuales discutir, con las cuales reflexionar, viene muy bien. Que nosotros nos conectemos con otras personas y juntos rompamos barreras o nos aliemos para exigir derechos, viene muy bien. En Estados Unidos es un poco distinto. Ellos decían, no, es que tú solo puedes, tú solo lo puedes lograr. Es una consigna muy capitalista esta, ¿no? Pero poco a poco ellos, mediante el movimiento de justicia social, dijeron, no, es que hay que concentrarnos en la construcción de comunidad. Tenemos que trabajar juntos si queremos un cambio, ¿vale? Ausencia de justicia económica. Bueno, las personas con discapacidad que lucharon en el movimiento, la mayoría eran personas blancas con dinero. Personas que realmente ni siquiera tenían la necesidad de estudiar, pero querían hacerlo. Ojo, no es lo mismo tener la necesidad a querer, ¿vale? Personas que ni siquiera tenían la necesidad de trabajar, pero querían hacerlo. Y ojo, no está mal querer hacerlo, por supuesto, tienen el derecho a, pero los del movimiento de justicia social decían, oye, pero es que yo no es que quiera, es que lo necesito. Yo necesito trabajar porque si no, no como. Yo necesito trabajar para pagar mi renta. Trabajar para mí no es una cuestión de terapia, es una cuestión de necesidad. Entonces, ellos hablan justo de esto, de ver la independencia económica como parte de esta ley,
que debió haberse considerado desde un principio. Y por último, el liderazgo no representativo. Ellos dicen que en este movimiento el liderazgo no estuvo realmente en las personas con discapacidad, sino en personas, entre comillas, expertas, que intentaban explicar la discapacidad, pero que simplemente no la vivían. Entonces, estuvo mal representado. El movimiento dice, nosotros somos quienes vivimos la discapacidad y somos quienes deberíamos de estar hablando al respecto. Así que esos son los errores que estas personas detectan del movimiento de personas con discapacidad. Tendrán razón en algunos, yo cuestiono otros, pero bueno, hoy se los expongo para que ustedes analicen qué consideran. Les invito a que igual lean un poquito al respecto del movimiento, vean videos, está muy padre. Yo creo que hay mucho que aprenderles de lo que hicieron. Hay una película en Netflix muy buena que se llama Crip Camp o El Campamento Extraordinario, que relata justo estas protestas. Y bueno, sería muy bueno tener algo así por aquí, ¿no? Bueno, entonces, la siguiente, por favor. Bueno, la justicia por la discapacidad, entonces, plantea una visión transformadora, una visión en la cual el derecho no es lo único importante. Claro, es muy importante garantizar nuestros derechos, pero también exigir o trabajar, mejor dicho, con la sociedad en conjunto para que la inclusión nazca. Justo estos espacios como el que ustedes están generando ayuda a que realmente haya espacios inclusivos o que la sociedad se sensibilice más hacia nuestra realidad. La siguiente, por favor. Es construcción, creo, del concepto, ¿sí? Ok. Bueno, ¿cómo nace el concepto? Está muy padre. Nace mediante una compañía de arte. Y uno diría, yo cuando escuché esto dije, ay, ¿cómo va a ser que unos artistas crearon este concepto? Yo pensé que era de abogados, ¿no? Y no, nace por artistas con discapacidad. El concepto lo crea un artista que se llama Patty Byrne. Patty es una artista que tiene discapacidad motriz. Ella es mitad haitiana, mitad dominicana. Y bueno, vivía en Estados Unidos, en Chicago. Entonces ella empieza a cuestionarse con su grupo de alumnos todo esto. Ella tenía un pequeño estudio donde muchos chicos con discapacidad, sobre todo intelectual, iban a tomar clases de baile, iban a tomar clases de movimiento escénico y desenvolvimiento social. ¿Por qué? Porque igual existía esta teoría por parte de los blancos con discapacidad de que las personas con discapacidad no podíamos ser tímidas, que teníamos que ser muy extrovertidas para que la sociedad nos aceptara y nos quisiera. Y ella dice, no, ¿por qué? Si yo todo el tiempo no estoy de humor, todo el tiempo no estoy feliz, y si un día estoy enojada y quiero tratar mal a los demás, o si tengo autismo y no quiero platicar, o si no quiero preguntar por una cuestión porque yo debería poder sola encontrarlo. O sea, ella dice, no, no es cierto, no tenemos que ser buena onda todo el tiempo para que nos traten bien. Tenemos que exigir o trabajar con la sociedad para que la sociedad quiera tratarnos bien, ¿no? Entonces, ella empieza a hacer un movimiento con sus alumnos en ese pequeño estudio y empieza a enseñar de discapacidad por medio del arte, por medio de baile, por medio de presentaciones artísticas. Pero ¿qué pasa? Las personas que iban a ese estudio, la mayoría eran migrantes, eran personas de Asia, de Latinoamérica, y además eran personas gays. La misma Patty era queer, o sea, no se identificaba ni como hombre ni como mujer. Tenían muchas cuestiones que, además de la discapacidad, los hacía estar en un estado de vulnerabilidad. Y empieza a estudiar, claro, es que no solo somos personas con discapacidad, somos mucho más que solo eso. Entonces, ellos empiezan a hacer todas esas exposiciones en Chicago, empiezan a hacerlas en la calle primero de forma gratuita, luego se va dando de que teatros los empiezan a contratar y empiezan a llevar todo este movimiento por todo el país. Y se vuelve algo muy rompedor, porque claro, la gran mayoría de los ciudadanos con discapacidad en Estados Unidos son personas que no son blancas, que no son heterosexuales, que no tienen dinero. Entonces, mucha gente empezó a darse cuenta que el movimiento, aunque había hecho grandes cosas, el movimiento anterior, había mucho que hacer aún. Entonces ellos empiezan a hacer todo ese movimiento por el país, por todo el país, empiezan a crearse más grupos como, se llama Sis Invalid, el grupo que ella creó, como inválidos pecadores, algo así. Entonces se empiezan a crear más grupos como el de ella y empiezan a cambiar la perspectiva de la gente. Empiezan a tener un trabajo más social, más cercano, ¿vale?
La siguiente. Ok. Ellos generan 10 principios como propuesta de esta justicia social. 10 principios que deben de ser respetados para que realmente tengamos una justicia social en la discapacidad. ¿Puedes ir al siguiente? Creo que se llama principios. ¿Sí la ves? Ah, bueno, el arte. Bueno, eso es lo del arte, es lo que ya les expliqué, que el arte fue muy importante aquí. Las exposiciones artísticas, el pintar, el bailar, el presentar teatro, sobre todo la pintura. Hay otra activista que se llama Mia Ningus, que ella es una activista que no tiene brazos. Entonces empezó a pintar con sus pies, pero no era, su mamá le decía, ay amor, pinta flores, pinta angelitos, porque tú eres un ángel. Y ella era de, no, yo no soy ningún ángel. Yo me voy a pintar desnuda. O yo me voy a pintar volando con un dragón, desnuda también. O yo me voy a pintar siendo negra, porque, la pintaban blanca porque era un ángel cuando era negra, ¿no? Entonces yo voy a pintar mi realidad como yo la quiero. Y eso era rompedor porque era como, ¿cómo se va a pintar desnuda si no tiene brazos? Qué asco, ¿no? Y ella decía, no, yo soy hermosa. Y véanme, véanme, porque yo los veo a ustedes, yo no los critico. ¿Y por qué ustedes sí critican mi cuerpo, no? Y empieza a haber muchos actos como este de disrupción. ¿Qué es la disrupción? Romper, ir en contra de lo correcto, ¿vale? Siguiente. Bueno, hay otro video que vamos a poner. Este está totalmente en inglés. Y lo importante de este video realmente no es como tal el mensaje, son las fotografías que van a ver. Para los que no ven, yo les explico las fotos, ¿vale? ¿Voy a poner? Ay, creo que no hay internet, ¿verdad? Sí, súper. Sí, pues sí. Una mujer está sentada frente a un cuadro que tiene una foto en blanco y negro. ¿Por qué no hay inclusión? ¿Qué es radical en la inclusión? Si vemos en las cuestiones de diversidad e inclusión, ¿quiénes están sentados en la mesa? ¿Hay personas con discapacidad discutiendo temas de inclusión? No. Un collage de 4 imágenes. En el primero hay personas con discapacidad. Ay, bueno, se me fue. Motriz, en el segundo, no escuché ya. Ajá. Intelectual. Sí, eran 4 imágenes que mostraban a personas con diferentes discapacidades haciendo diferentes cosas, pero son personas que no son el estereotipo de la persona con discapacidad. Ahí hay otro collage, ¿verdad? ¿Me puedes escribir? Ok, en este collage se muestra gente manifestándose, creo. Primero hay una persona asiática que dice que está orgulloso de tener autismo. En el segundo hay personas afro diciendo los derechos de las personas negras con discapacidad también valen. No me acuerdo de los... Y aquí ella nos está relatando sobre por qué nosotros nos tenemos que adaptar al mundo. Hay otro collage que muestra personas con discapacidad haciendo actividades artísticas, bailando. Una persona usuaria de silla de ruedas es levantada por otra persona, se levantan los brazos. Un niño con síndrome de mano en cubo de Rubik, justo, que tiene el cabello pelirrojo. Igual es discriminación en Estados Unidos. La chica que está pintando con sus pies y no tiene brazos. Ajá. Están bailando en silla de ruedas justo. ¿Cómo cambiamos esta realidad? ¿Cómo cambiamos este mundo? ¿Cómo hacemos un mundo realmente inclusivo? Considerando realmente a las personas con discapacidad como personas que tienen cosas que decir, ¿vale? Lo importante de este video era más bien las fotos, ¿va? Las fotos de personas con discapacidad haciendo cuestiones disruptivas o rompedoras, ¿vale? ¿En cuál vamos? Ok. Hay que aprender como personas con discapacidad que nosotros tenemos que ver con otros movimientos, ¿va? No solo somos personas con discapacidad. Hay un micro abierto, creo. Ok, súper. Sino también, como ya les dije, bueno, pues hay personas con discapacidad negras, hay personas con discapacidad LGBT, de todo tipo, ¿no? Pero muchas veces nosotros mismos
hacemos de menos a otros grupos, ¿eh? Nosotros mismos podemos ser machistas, podemos ser homófobos, podemos ser gordofóbicos. A mí me da mucha risa. Yo conozco muchos ciegos que son gordofóbicos y es como, ay, ni los ves, o sea, ¿cómo, cómo es posible? O muchos ciegos que son racistas y es como, o sea, dude, no lo ves. O sea, ¿cómo sabes que es negro para empezar? ¿Por qué criticas algo que ni siquiera es parte de tu realidad, no? Como personas con discapacidad tenemos que ser empáticos hacia otros movimientos. Si queremos empatía hacia nosotros, tenemos que aprender que la inclusión, por supuesto, tiene que ver con nuestro colectivo. Somos el colectivo que más inclusión requiere, pero la inclusión no solo está aquí, en este colectivo. Hay otros grupos que también requieren inclusión, ¿va? Entonces no podemos hablar solo de inclusión de personas con discapacidad. Hay otros grupos que también necesitan hablar de inclusión. Y no tenemos que ser ni egoístas, ni cerrarnos ante estos grupos. Hay que, al contrario, trabajar juntos para lograr cambios, ¿vale? Ahora sí, los principios. Me perdí. Ok. Primero la interseccionalidad, que era justo esta parte de reconocernos como personas que no solo somos personas con discapacidad, sino que vivimos muchas realidades y que cada quien vive una realidad distinta, ¿va? Que no todos, no solo por ser ciegos, significa que todos los ciegos vivimos lo mismo. No solo por tener autismo, significa que por tener autismo vivimos lo mismo. Sabemos que, para empezar, el autismo es algo muy amplio, ¿no? Y dentro de esa amplitud hay muchas más cosas. Entonces, la interseccionalidad es algo muy importante de la justicia social. Liderazgo de los más oprimidos. Hay que cuestionarnos quién está liderando los espacios, ¿va? ¿Quién está teniendo la voz? Yo mismo reconozco que soy una persona con discapacidad que tuvo muchos privilegios y hay que reconocer esos privilegios. Porque tampoco podemos decir de, ay, pues yo mágicamente llegué aquí. No, yo tuve muchas oportunidades de tener, tan solo tener una mamá que le echó ganas para mi proceso de inclusión, ya es un privilegio en este aspecto, ¿vale? Entonces, hay que reconocer que tuvimos privilegios, tener una educación complementaria es un privilegio, tener la oportunidad de aprender idiomas es un privilegio, tener la oportunidad de estudiar más que los demás es un privilegio. Entonces, hay que reconocer que si estoy aquí es porque he tenido esos privilegios, ¿va? Pero allá afuera hay personas con discapacidad que no están siendo escuchadas. ¿Y qué estamos haciendo todos para que esas personas se acerquen a esos espacios, para que sean de verdad escuchadas? ¿Vale? Y eso va incluso para mí. ¿Qué estoy haciendo yo, que tuve tantos privilegios, tantas oportunidades, para que más personas tengan la voz? Y no solo las mismas personas de siempre, ¿vale? Políticas no normativas. ¿A qué se refiere esto? No permitir que se desarrollen políticas pensando en un solo tipo de discapacidad o en un solo estereotipo de persona con discapacidad. Recordar que las personas con discapacidad, nuevamente, creo que ya los aburrí con esto, pero vivimos muchas realidades, ¿va? Somos de muchos tipos. Entonces, no podemos pensar en un solo genérico, ¿vale? Solidaridad entre movimientos, es lo que ya les explicaba, tenemos que ser empáticos hacia los demás movimientos, no podemos ser egoístas, no podemos ser machistas ni homófobos. ¿Por qué? Porque vivimos vulnerabilidades al igual que los demás. Entonces, tenemos que reconocer que hay otros grupos que también viven vulnerabilidad y colaborar para trabajar juntos, si es posible. Reconocimiento de las historias de vida, tenemos que reconocer lo valioso que son las historias de vida dentro de las personas con discapacidad. Muchas veces ya estamos cansados de escuchar las historias de vida del colectivo y, ay, es que es lo mismo, nos van a hablar de que se superaron. No importa, las veces que tengamos que escucharlas está súper, porque esas historias son las que contribuyen. Aunque sean historias negativas, aunque sean historias de discriminación, aunque sean todas esas historias, aportan al movimiento y generan conciencia en las personas. Sostenibilidad. ¿Qué es esto? Que las personas con discapacidad puedan sostenerse por sí solas, o sea, que puedan ser autónomas económicamente, ¿va? Hay personas que quizás van a requerir más apoyos para lograr ser autónomas económicamente, pero para eso hay que asegurarnos que el gobierno garantice estas medidas de autonomía, ¿vale?
Compromiso de la solidaridad entre personas con discapacidad, y aquí también entran las asociaciones, ¿eh? Hay que trabajar en conjunto. Muchas veces, yo como parte del colectivo lo reconozco, hay muchos egos, muchas envidias, muchas cosas de, ay, yo no quiero trabajar con ese porque se me cae mal. Si queremos un cambio real, tenemos que trabajar conjuntamente. Tenemos que unirnos, porque si no, no va a haber cambio. Y también eso aplica en las asociaciones, ¿vale? Formación de comunidad, que tiene que ver con lo anterior, tenemos que unirnos como comunidad. No podemos hablar del colectivo de los ciegos, del colectivo de las personas con autismo, del colectivo de las personas con síndrome de Down. Todos somos un mismo colectivo y tenemos que trabajar en equipo. Eso tiene que ver con el acceso colectivo, que es el siguiente, que es justo acceso para todos. Nadie se queda atrás, es un lema que a mí me gusta muchísimo. Y si hay alguien que está avanzando más que otros, nos regresamos a ver por qué unos se mueven más que otros. Liberación colectiva, que tiene que ver con lo mismo. Todos nos liberamos al mismo tiempo, todos trabajamos al mismo tiempo para que todos obtengamos esa autonomía tan anhelada, ¿no? Ahora, ya les he hablado mucho de Estados Unidos y mucho del movimiento allá, ya mucho hello, mucho disability justice, pero ¿cómo aterrizamos todo esto en México? Pues yo siento que en México aún estamos empezando este movimiento. Se dice que vamos 30 años atrasados de los movimientos como en Estados Unidos o en Europa, y es cierto, estamos muy atrasados, pero creo que es hora, estamos en un buen momento de tomar todas estas ideas, por ejemplo, de la justicia social y empezar a enfocarlas a lo que queremos hacer. En sí, tener avances jurídicos, porque son súper importantes. La normativa es la base de este cambio, pero también el trabajo con la sociedad no se puede quedar atrás. Y como personas que estamos haciendo cambio, que estamos haciendo movimiento, tenemos que tenerlo muy en cuenta para unir estos dos factores para hacer un cambio significativo y un cambio real en nuestro país, ¿vale? Amparo directo. Perdóneme, es que me pierdo. Amparo directo, ¿verdad? ¿Sí? Ah, en el derecho. Ajá. Bueno, esa es una pregunta. ¿Se puede usar los principios de la justicia social en el derecho? Sí se puede. Yo como abogado lo he visto y ahí les voy a contar un caso. El siguiente, el amparo en revisión. Ya sé que esto aburre un poco, pero bueno, se los quería mostrar. Bueno, ¿qué es un amparo? Para las personas que no conozcan, es una forma en que se puede, tú le puedes decir a un juez que algo está mal y el juez va a intentar resolver aquello que está mal en una ley, en un entorno, en donde sea. Tú vas y es como si le mandaras una carta al juez, es algo más complicado, pero más o menos así, y el juez te va a contestar resolviendo ya sea a tu favor o bueno, diciéndote en que quizás estamos equivocados, ¿va? Entonces, en esta carta, en este amparo, una niña perteneciente a una comunidad indígena, una niña mazahua, se quejó porque en su escuela no la querían aceptar. En su escuela le dijeron, ay, bueno, que venga a la escuelita, pero ahí va a estar sentada, ¿eh? Yo no la voy a atender, yo no tengo tiempo. O me concentro en los 80 alumnos que tengo acá o me concentro en la niña. Entonces ella demandó, esto fue en el estado de Morelos, me parece, en el estado de México, creo, en el estado de México, demandó al estado diciéndoles que no, pues yo tengo el derecho a estudiar, yo tengo el derecho a ir a una escuela y que me atiendan, ¿por qué no me lo están haciendo? Y el estado le dio la razón a la maestra, le dijo, no, es que sí, la maestra no puede, tiene un buen de alumnos, ¿cómo le va a hacer? No, pues sáquela, ¿para qué la lleva? Si ni va a aprender la niña, ¿no? Entonces la mamá de la niña fue muy lista y se fue a la siguiente, al otro juez, le fue a decir al otro juez, oye juez, es que allá el juez de abajo me dijo que la maestra tiene razón y que mi hija no debe estudiar. Y el juez le dijo, no, tía, es que sí, ¿para qué la llevas? Mejor que no estudie, si ni va a aprender. Y entonces el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia, que son los jueces más grandotes y más inteligentes que tiene el país, ¿no? Los más sabios, o debería de ser así, ahorita ya no sé. Esperemos que así siga. Y ellos determinaron, no, la maestra está loca, ¿no? La niña tiene derecho a estudiar, la niña tiene derecho a que se le garantice la educación, pero debe de haber condiciones para esto. O sea, tampoco nada más es de que llévala y ya la maestra tiene que ver cómo se parte en 8, no. Tiene que haber condiciones para que la niña pueda estudiar en igualdad de condiciones con todos los demás. ¿Vale? Vamos a hacer entonces, ¿vamos bien? ¿Ya los aburrí? ¿Seguros?
Vamos a hacer una actividad, ¿va? Sí dice actividad, ¿verdad? Lo siguiente. Es lo siguiente, creo. Sí, súper. ¿Cuántos somos? A ver. Sin contarme a mí, ¿verdad? ¿Ya alguien ya tiene la suya? No la diga todavía, solo avíseme que ya la tienen. Usen su cuerpo. Les quedan 2 minutos. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Ok.
¿Alguien ya tiene lista su porra? ¿Ya la tiene? Ah, tenés un minuto, ¿vale? Un minutito más. Muy bien. A ver, todavía, permíteme que los demás equipos terminen, ¿sí? ¿Ya todos estamos? Te voy a volver a cambiar el micrófono. Te lo voy a poner ahora aquí. ¿Quién falta? ¿Falta un equipo? Ok, a ver. ¿Alguien me ayuda a enumerar los equipos? Equipo 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y atrás equipo 4. Ok, a ver, vamos con el equipo 1 y al final vamos a ver quién lo hizo bien, ¿va? En línea, a ver, los en línea. Nos van a ayudar a decidir qué equipo lo hizo mejor, ¿sí? Muy atentos. Muy atentos los de en línea, por favor. A ver si nos escuchan en línea. Espero que sí. Ahí va. A la 1, a las 2, a las 3. Inclusión plena. Inclusión plena. Ya, ya, ya. Muy bien. Padrísimo. A ver, equipo 2. En línea sí lograron ver lo que hizo el equipo 1, ¿verdad? ¿Sí los vimos en línea? Los chicos que están en línea, chicas y chicos. Por ahí sí pueden retroalimentarnos en mensajes, estaría padre. Vale. ¿Listo el equipo 2? ¿Listos? Va, 1, 2, 3, van. No veo, pero sí siento. No veo, pero sí siento. Ok. Muy bien, muy cool. Equipo 3, a ver. ¿Listo equipo 3? 1, 2, 3, van. Muy bien. Ay, hasta ahorita el 3 es mi favorito, la verdad. A ver el 4. Ok. A ver, vamos a ver si. Sí, a ver, sí. A ver. ¿Qué? Otra vez. Muy bien, ok. Súper. Muy bien. Esta actividad nos ayuda a reflexionar que podemos usar nuestros cuerpos para transmitir cosas y así como el cuerpo expresa, también el cuerpo transforma, ¿va? El cuerpo puede ser utilizado para sensibilizar, para dar mensajes. Entonces, no solo cerremos muchas veces la sensibilización de personas con discapacidad, la basamos solo en discurso, no, también añadamos movimientos, añadamos expresión artística para que las personas sientan lo que nosotros sentimos, ¿vale?
La siguiente diapo, por favor. No sé si se sigue proyectando. Ok, ¿puedes leerme? Bueno, el cambio será desde nosotros o no será. O sea, el cambio tiene que surgir de las personas con discapacidad o no va a pasar. Y por supuesto que se pueden tener aliados como las asociaciones para personas con discapacidad, como las personas de apoyo. Claro que son grandes aliados de nosotros y les agradecemos mucho que fortalezcan el movimiento, pero el movimiento tiene que estar aquí con ustedes, ¿va? Ustedes tienen que ser el movimiento. Y tenemos que, si de verdad queremos un cambio, mover ese cambio, ¿vale? Y lo siguiente es, ¿cómo puedes aspirar a algo si no lo conoces? Entonces, esta frase la saqué de esta película que les comenté, Crip Camp, o Campamento Extraordinario, y ellos dicen, ¿cómo puedo aspirar a la inclusión si toda mi vida he vivido discriminación? Entonces, tenemos que hacer que otras personas conozcan la inclusión, personas que hasta ahorita no están viviendo estos espacios, que han sido marginadas, que están enfrentando todavía barreras, vivan la inclusión también, así como nosotros estamos teniendo esta oportunidad de salir y vivirla, ¿vale? No olvidemos a aquellos que aún están siendo marginados. Bueno, pues esto sería todo por mi parte. Les agradezco muchísimo. Espero no haberles aburrido mucho. Yo sé que a veces son temas un poco, que pues dan flojera, ¿no? Pero creo que son muy nutritivos y espero que esto aporte mucho al movimiento que se está generando. Muchas gracias. Antes de pasar a lectura de un reconocimiento que por aquí te preparamos, Gracias. quisiera abrir un espacio de Preguntas, claro. ya sea del público en Zoom o del público presencial. O comentarios incluso. Comentarios, si alguien quiere... cómo se sintieron en la actividad, Ajá. alguna curiosidad que tengan. Lo que ustedes quieran. Bueno, yo les quisiera comentar nada más, ya para cerrar, perdón, y darle espacio que ustedes hablen. Yo les dije en la presentación que soy una persona que, bueno, ha tenido muchas oportunidades, que yo no niego tener privilegios, pero también soy una persona que vive doble vulnerabilidad, soy una persona con discapacidad, y también pertenezco a la comunidad LGBT, entonces estos temas me interesan muchísimo porque creo que a veces se olvida que eso, que somos más que solo discapacidad. Entonces, es bueno compartir que somos mucho más de solo la discapacidad, que somos personas que sienten, que viven, que quieren cosas. Y pues eso, lo que ustedes quieran comentarme. San Román, muy buenas tardes. Hola. Me gustó mucho el tema y sobre todo la invitación a estar unidos en San Luis Potosí por la discapacidad. Fíjate que he estado estudiando un poquito el fenómeno en Estados Unidos de los diversos grupos, algunos minoritarios, pero fíjate que también veo que desafortunadamente los posicionamientos que han tenido los distintos grupos distintos a la discapacidad en Estados Unidos, pues han estado también quebrantando un poco la sociedad. Nosotros acá en San Luis Potosí, y yo felicito a los papás de este niño Emiliano, porque yo creo que la fórmula que tenemos que tener en San Luis Potosí es crecer nuestros movimientos, sí unidos, pero con muchos principios y con muchos valores, pero sobre todo los de la familia. El modelo de Estados Unidos no me ha gustado mucho, porque ha dejado mucho que desear en distintos temas. Soy muy respetuoso de las distintas estructuras que se están formando por los derechos. Incluso mi tesis fue por derechos humanos, cuando estuve ahora sí que como estudiante de las minorías. Pero no debemos de perder los principios de México, de nuestro país, de nuestras familias. Yo creo que es algo importante. Tú que estás hoy en gobierno, es bien importante que siga encabezándose, como lo está haciendo, por supuesto, que el alcalde, el tema de familia, porque lo he estado metiendo mucho en la estructura. Entonces, nada más no perder eso, porque luego los modismos como que se hacen un poquito de daño a las estructuras, por lo que he visto. Luego hay algunas manifestaciones que, híjole, dejan de tener el sentido porque cambian precisamente los objetivos. Entonces, ese es mi punto de vista. Agradecerte, buscar defender los derechos de nuestras personas, pero sobre todo con un crecimiento de la familia. Me quedé encantado con el tema de hace unos momentos y el tuyo. Muchas gracias. Súper, gracias. Y sí, justo manifestarse es un derecho, pero nunca hay que perder el objetivo de la manifestación. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta. Muchísimas gracias. Por aquí había una... Bueno, pues primeramente el agradecimiento, muchas gracias.
en este caso, en mi caso, por la inclusión, porque ignoramos muchas cosas, ¿sí? Y así nos vamos dando cuenta de cómo podemos aportar y ayudar a la comunidad y en todo eso, pues a la sociedad. Y pues lo siguiente, en la Agenda 2030, ¿sí? Ajá. ¿Hay algo que se ha legislado para que estas comunidades tengan peso? Sí, justo uno de los ODS o ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, tiene que ver con las ciudades inclusivas, no sé si por ahí los han checado, y tiene que ver también con que las comunidades en situación de vulnerabilidad, que repito, no solo somos nosotros, sino hay varias, sean reconocidas como pues personas o entes que requieren derechos y requieren también apoyos justo para asociarse, colectivizarse, porque sabemos que unidos pues podemos generar más cosas, ¿no? Por ahí es una cuestión de la ONU y se supone que para el 2030 así debe de ser, pero bueno, yo invito desde la sociedad civil a que se siga impulsando la cuestión de la colectivización y la asociación de personas con discapacidad, por ejemplo. Ok, bueno, y pues muchísimas gracias y muchas gracias por ser una persona ejemplo a imitar. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Maestro San Román, a mí me gustaría que nos diera su opinión. Nosotros, por ejemplo, como cuidadoras, hemos enfrentado pues muchas dificultades y de pronto nuestra misma comunidad a veces como que nos ha cerrado la puerta, sobre todo cuando estamos en reuniones con el Poder Legislativo, precisamente cuando dicen es que debe de ser nosotras como cuidadoras sí participar, pero a la hora de tomar decisiones, las cuidadoras no deben de figurar porque debe de ser directamente la persona con discapacidad la que dé sus opiniones. Aquí yo quisiera, ahora sí que climatizar la pregunta, ¿por qué? Porque finalmente a lo mejor hay lugares en Europa en donde personas que están con una elevada limitación, pues la tecnología les permite hablar aun cuando no puedan hablar, la misma tecnología les permite movilizarse. En México no es nuestra realidad y muchas veces hasta estamos, pues ahora sí que enfrentándonos a situaciones en donde la comunicación no se genera porque pues, no, el gobierno no considera, por ejemplo, personal de apoyo, no considera el dar la accesibilidad a través de la tecnología. Entonces, esta parte sí me gustaría que nos diera su opinión, porque en realidad, mientras otros países sí tienen estas, en sus ministerios sí tienen este tipo de consideraciones, en México todavía no. Entonces, yo creo que tenemos que climatizarlo y aportar para que las personas con discapacidad nos den oportunidad de tener este campo de participación en defensa de nuestros hijos. Finalmente, yo creo que esta parte es en donde nosotros ahorita estamos incluso abriendo el espacio, sobre todo en el Poder Legislativo. Por favor, maestro. Sí, por ahí, Rafael, bueno, voy a sonar muy, el versículo 5 de la Biblia, ¿no? Rafael Assis Roch, que es un autor muy importante para nosotros, que fue uno de los impulsores del movimiento de vida independiente, dice que en España, dice que hay que redefinir la autonomía, ¿no? Muchas veces, justo como el movimiento que les expliqué, platicaba, ¿no? La autonomía se piensa desde lo individual, desde tú solito, sírvete agua. Oye, pero soy cuadrapléjico, ¿cómo quieres que me sirva agua? O tú solito haz tu tarea. Oye, pero requiero de ajustes en el contenido pedagógico. ¿Cómo quieres que yo solo haga mi tarea? Ok, entonces hay que redefinir la autonomía. La autonomía se puede lograr también con apoyos, ¿vale? Por ejemplo, si soy una persona que vive con cuadraplegia y me quiero servir agua, ¿voy a poder servirme agua solo? No. Pero puede haber una persona, puede ser mi mamá, mi papá, una persona de apoyo, que vaya, me sirve el vaso de agua, le pongo un popote, me lo acerque y ¿quién va a tomar el agua? Pues yo, la persona que tiene sed, ¿no? ¿Hubo apoyos? Pues sí, hubo apoyos, pero ¿cuál era la acción que yo quería hacer? Tomar agua, saciar mi sed. ¿Se cumplió? ¿Hubo autonomía? Sí, sí hubo, porque se garantizó la acción, ¿va? Entonces tenemos que reinventar la autonomía, no verla desde hazlo tú solito, sino hazlo como sea, pero hazlo, ¿no?
Y en eso, claro que las personas de apoyo, personas cuidadoras pueden colaborar, y siempre y cuando, bueno, pues se busque, pues, ejercer la acción de la persona con discapacidad. En este caso, por ejemplo, mi hermano, yo tengo un hermano con autismo que se expresa muy poco, está en proceso de oralización o de lenguaje, pero quien muchas veces tiene que hablar por él es mi mamá, porque si no, no hay comunicación, ¿no? Y lo que hacemos es redefinir la autonomía, ¿ok? Yo me estoy comunicando, pero en este momento yo no soy Sofía, mi mamá se llama Sofía, soy José y estoy intentando definir lo que José quiere comunicarte, ¿no? Y a mí me encanta esta visión que da Rafael Roch, porque también sí tenemos que ser conscientes que hay personas que van a requerir de más apoyos que otras, y el no requerir apoyos muchas veces igual es un privilegio, ¿eh? Mucho cuidado con comparar a otras personas, porque incluso entre personas con discapacidad nos comparamos, ¿no? De, ay, pues yo sí puedo ir a la tienda solo, tú no puedes, ¿no? No, hay que ser conscientes que hay personas que requieren más apoyos que otras, y no está mal requerir apoyos. Al contrario, si esos apoyos son necesarios para la autonomía, hay que hacerlos. Tenemos algunos comentarios por acá. Emma dice, Israel, muchas felicidades, me encantó tu fuerza, interés y fluidez, qué maravilla tener aquí a este yucateco. Gracias. Luego nos mandaron una felicitación a todo el Club de Includere. Súper. Y Becene dice, gracias por todo, excelente presentación, y nos puso unas manitas de aplauso cuando echamos las porras. Muy bien, pues sí. ¿Hay alguna otra pregunta o...? Me parece que... Ya me que estoy robando tiempo del otro. Sí, pero creo que todavía no llega Cristal. Ah, ok. Vamos a seguir platicando. Súper. No, antes de pasar a cerrar esta plática tan bonita y creo que tan honesta, quiero que también la gente en Zoom sepa y haga un reconocimiento al equipo que nos está apoyando, que son nuestros chicos. En el equipo técnico tenemos a Sergio Godínez, que es un chico con autismo. Ay, ¿podemos aplaudir? Sí. Sí, muy bien, Sergio. Que se la ha rifado. En el equipo de registro tenemos a Adriana y tenemos a Raquel, que es una chica con síndrome de Down y una chica con trastorno generalizado del desarrollo. Tenemos en el coffee break, que yo creo que ya se les olvidó que era su puesto, y están aquí disfrutando de la plática tan interesante. Tenemos a Monse, que fue tu presentadora, y tenemos a Tito y a Gustavo, que son dos chicos con síndrome de Down también. Entonces, pues bueno, ya después de hacer mención de también nuestro equipo de apoyo, pasamos a dar el reconocimiento. Te queremos agradecer por el tiempo, por las palabras, por la preparación que aparte nos vienes a compartir. Creo que al final es un mensaje de, pues vivamos en convivencia con respeto, ¿no? Así es, en comunidad. Exactamente. En reconocimiento a su destacada participación en la primera jornada de conferencias y foros, impartiendo la ponencia titulada Actualidad y retos de la legislación en materia de autismo en México. Esta no es, ¿o sí? No, no es esa. No es el de Isra. Bueno, si me invitan también. Pero también quieres. Dice lo mismo, solo cambiaría. Ajá. Ok, súper, no pasa nada. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Pero bueno, la idea es